Hola, me llamo Marisa García Andía Santos y voy a presentar mi trabajo final de grado, que es un proyecto de investigación acerca de la efectividad de las terapias de conducta de tercera generación en el tratamiento de las conductas disruptivas de adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastorno negativista desafiante. En primer lugar, voy a empezar por explicar el motivo de elección del tema. Actualmente existe una preocupación por el aumento de los casos de problemas de conducta asociado a los adolescentes, junto a un aumento de la demanda de diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad con trastorno negativista desafiante. La situación actual es que están aumentando las conductas disruptivas en los jóvenes y adolescentes que producen una disfunción a nivel de familia, del entorno, sobre todo a nivel social y educativo. Por lo tanto, ante esta situación se requiere un diagnóstico rápido que a su vez requiere una intervención rápida y eficaz. Actualmente el tratamiento de mayor eficacia empírica es la terapia cognitivo-conductual, que se centra básicamente en la intervención en la familia, en el entorno y en el adolescente. Es un tipo de intervención multimodal que además en muchos casos se acompaña de tratamiento farmacológico. El objetivo central de dicha intervención es la reducción de la conducta disruptiva. Por lo tanto, aumenta la conducta disruptivas, existe un aumento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastorno negativista desafiante, y surge la controversia acerca del diagnóstico y del tipo de terapia y tratamiento. Esto actualmente existe porque los tratamientos se centran más en el tipo de trastorno en sí, en este caso el trastorno negativista o el trastorno por déficit de atención, que en el tipo de persona o la individualidad de la persona o del paciente que acude a terapia. Por lo tanto, hay un aumento de la controversia acerca de la efectividad de la terapia cognitivo-conductual en los casos de adolescentes con problemas de conducta. Ante esta situación empiezan a surgir alternativas en la intervención respecto a la terapia cognitivo-conductual, como son las terapias de conducta de tercera generación, en concreto una de ellas, la terapia de aceptación y compromiso, cuyo objetivo central es la intervención en la persona y no sobre su conducta. Por lo tanto, los tres ejes principales del trabajo son la adolescencia, cuyas características como periodo evolutivo son evidentes, que a nivel de problemas de conducta y a nivel de dificultad de reconocimiento de la autoridad. Además se junta la demanda de intervención psicológica que es realizada por los padres. Por lo tanto, esto es importante a tener en cuenta, ya que ante las características del adolescente más la demanda que realizan los padres, que no coincide en muchas ocasiones con el problema que realmente los adolescentes perciben, dificulta la evaluación y la intervención. Otro de los ejes en el que se centra el trabajo es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad en los adolescentes, que una de las bases es la alteración de la función cognitiva básica y la comorbilidad existente en un porcentaje muy alto y cada vez más alto, que ambos repercuten en la alteración de los ámbitos familiar, social y escolar, y que al repercutir en estos ámbitos repercute también en la autoestima y en la capacidad que el adolescente tiene para enfrentarse a los problemas que le surgen en la vida diaria. Actualmente el tratamiento psicológico con mayor efectividad, como ya he comentado, es la terapia cognitivo-conductual, que como ya he comentado se centra en eliminar o reducir la conducta disruptiva. Y por último, el tercer eje es la terapia de conducta de tercera generación, en concreto la terapia de aceptación y compromiso, que se centra en la persona, se focaliza en la alteración de la función psicológica que realiza el pensamiento y la creencia de la persona en sí misma, y por tanto en un estudio del lenguaje y la cognición humana. El objetivo principal es la aceptación psicológica, alterar el flujo del pensamiento más que su contenido, disminuir la habitación existencial que en los adolescentes se ve a través de sus conductas disruptivas como una manera de evitación existencial, y un cambio experiencial, es decir, adecuar la experiencia recuperando los valores personales
que la persona necesita para adecuar a su vida diaria. Por lo tanto, ¿cuál es la justificación de mi trabajo? Justamente es la necesidad de un trabajo de investigación en el que se compruebe la efectividad de este tipo de terapias, en concreto de la terapia de aceptación y compromiso, en el tratamiento del trastorno por déficit de atención de hiperactividad en adolescentes que presentan conductas disruptivas. Así pues, el problema que se plantea es que ante los cambios sociales actuales, el aumento de las conductas disruptivas, el aumento del diagnóstico del trastorno por déficit de atención, hiperactividad y trastorno negativista, y ante los problemas que plantea la terapia cognitivo-conductual actualmente, se plantea el problema de si la terapia de aceptación y compromiso es efectiva en la intervención de adolescentes con conductas disruptivas derivadas del trastorno por déficit de atención, hiperactividad y trastorno negativista. Por lo tanto, las preguntas son dos. ¿Es efectiva la terapia de aceptación y compromiso en el tratamiento de adolescentes con dichos trastornos que presentan problemas de conducta? ¿En qué medida este tipo de intervención es efectiva a largo plazo? Así pues, la hipótesis de mi trabajo es la terapia de aceptación y compromiso en la intervención con adolescentes diagnosticados con TDAH que presentan comorbilidad con trastorno negativista es efectiva y los cambios perduran en el tiempo, ya que se trata de una intervención en la que no se atiende la conducta en sí, sino el contexto, tanto interior como exterior, en el que acontece, favoreciendo así la comprensión y la aceptación de la realidad personal y social de la persona que padece el trastorno y de su familia más próxima. Por lo tanto, para realizar este trabajo he realizado una revisión teórica basándome primero en la revisión de la efectividad de la terapia cognitivo-conductual y por qué presenta controversia actualmente acerca de su efectividad. Me he centrado en el trabajo de pareja, en el que sigue siendo el tratamiento actual con mayor efectividad, pero sí que presenta puntos débiles que justamente son productos de la estandarización y la simplificación como consecuencia de lo que he comentado anteriormente, del aumento de diagnósticos y del aumento de demandas de tratamientos eficaces y además con rapidez. Por lo tanto, este tipo de terapias se simplifican de tal manera que se dejan de lado aspectos contextuales que recogen las terapias de aceptación y compromiso, que en la revisión teórica, tal y como he podido ver, muestran eficacia sobre todo en adultos, pero sí que empieza a haber estudios en el que hay tratamientos e intervenciones en adolescentes con problemas de conductas, como en los estudios de Carmen Luciano, como una de las precursoras y mayor entendidas de las terapias de aceptación y compromiso en España. Por lo tanto, la metodología que he utilizado es un diseño experimental aleatorizado de comparación de grupos, cuyo objetivo de investigación es la evidencia acerca de la efectividad de este tipo de terapia en la intervención de adolescentes con impulsividad y conducta disruptivas. Y por lo tanto, el diseño experimental lo he realizado con medidas pre-test, post-test y seguimiento a los 6 meses de finalizar el tratamiento, en 60 participantes que se distribuyen de forma aleatoria en 2 grupos de 30. El grupo experimental en el que se interviene con ACT como variable independiente y el grupo de control en el que la intervención se centra en el análisis de las conductas disruptivas mediante autorregistros y pautas conductuales. El objetivo último del diseño de investigación es medir el nivel de cambio en la variable dependiente, es decir, el nivel de autocontrol, disminución de agresividad y conducta disruptiva que se produce los participantes asignados al grupo experimental como consecuencia de la aplicación de la ACT, es decir, la relación causal entre la aplicación de ACT y la mejora conductual. Para ello, los participantes que se escogen son 60 adolescentes entre 14 y 17 años, voluntarios, que han de cumplir unos criterios de inclusión y exclusión definidos, todos siguen un proceso de evaluación diagnóstica, los centros asignados se escogen o se asignan voluntariamente, con el personal voluntario que debe seguir un curso de formación y la aplicación de la intervención de ACT solo en el grupo experimental, informando
informando de los aspectos legales según el código deontológico, utilizando los instrumentos pre y post-test ya a los 6 meses y la aplicación durante 6 meses del tratamiento, 2 sesiones por semana de 1 hora cada una. La aplicación de la intervención ACT basándonos sobre todo en establecer una relación terapéutica en el sentido de la responsabilidad y la confrontación con los problemas de conducta y con la propia experiencia de la persona, estableciendo unos objetivos deseables de su comportamiento. Bien, una vez finalizado todo el proceso y el tratamiento, y a los 6 meses se realiza un análisis de los resultados. Por un lado, un análisis cualitativo a nivel de los autorregistros realizados, tanto de las conductas disruptivas como de las conductas deseables en el grupo experimental, y en análisis de la eficacia de la terapia en comparación con el grupo de control. Y básicamente el análisis estadísticos en el grupo de experimental, cuyo objetivo es, por un lado, la prueba de efectividad de la terapia en el análisis intrasujeto pre y post-test y la prueba de seguimiento, si los efectos positivos de la terapia perduran a lo largo del tiempo y se cambió desde antes del inicio de la terapia, pre-test y la prueba de seguimiento. Bien, las conclusiones a las que se llegan una vez analizados los resultados es que si se confirma la hipótesis planteada, existe evidencia de que la ACT es efectiva y por lo tanto es una alternativa al tratamiento con adolescentes con problemas de conducta. Se confirma la consistencia de los cambios positivos a lo largo del tiempo, a los 6 meses se reducen las conductas disruptivas y por lo tanto estos resultados están en la línea de otros estudios analizados en la revisión teórica. Si se rechaza la hipótesis planteada, por lo tanto hay evidencia no hay evidencia empírica de que la intervención con este tipo de terapia es efectiva, por lo tanto no hay resultados concluyentes y no existen cambios en los adolescentes respecto a la evitación experiencial, es decir, sigue habiendo evitación experiencial. Se debería entonces replantear la investigación, recoger nuevos datos y replantear la intervención no solo en los adolescentes, sino también en los padres y las personas del entorno. Así pues, los puntos fuertes sería el valor de la experiencia, de la aceptación personal y del crecimiento, involucrar al adolescente y de la intervención que supone un avance, ya que los cambios experienciales se pueden generalizar en cualquier ámbito de la vida de la persona, en este caso del adolescente. El punto débil que no solo, que se centra solo en el adolescente y que con las características citadas la intervención podríamos añadir a los padres, pero ellos en la ACT, es decir, realizar ellos mismos la intervención. Y además existe otro punto débil que es el riesgo de abandono de la terapia, tanto por desconocimiento como por falta de pautas de los padres. El objetivo conseguido sería mostrar la efectividad de la terapia, conseguir que los adolescentes se involucren en el proceso de cambio y los puntos pendientes serían la valoración de los autorregistros y el papel de los padres en la intervención. Así pues, uno de los ejes a desarrollar o los ejes sería involucrar a los padres, investigar la ACT como una alternativa a la terapia cognitivo-conductual y como una forma de evitar la intervención farmacológica y de desarrollar la ACT como una terapia de prevención de los problemas de conducta de los adolescentes y como ayuda a los padres que sufren las consecuencias de los problemas de conducta. Así pues, uno de los aspectos que se debe tener en cuenta es esencial, es la terapia como prevención. Creo que es uno de los ejes que podemos, como un punto a seguir desarrollando como medida de prevención en los casos de TDAH que cada vez están en aumento y por lo tanto se provocan, y junto con el trastorno negativista desafiante, los problemas de conducta. Así pues, el trabajo de investigación se finaliza y quiero agradecer a mi marido y a mis hijos por el apoyo incondicional que me han dado, a la psicóloga que está trabajando conmigo, que ha estado conmigo y trabajando yo con Marta Díaz en la Fundación Adana, y un especial agradecimiento al doctor Pedro Planas, que sin su apoyo no hubiese conseguido llevar a cabo el trabajo de psicología y llegar a cabo el hecho de conseguir hacer el grado.
Así que, bueno, aquí está mi exposición y cualquier duda o aclaración, pues por vía mail ya lo aclararemos. Muchas gracias.